Video número 5 del curso de MySQL 2014. En este video vamos a tratar sobre la administración avanzada de MySQL. Vamos a ver aspectos avanzados de MySQL, tanto como privilegios, seguridad y optimización. En sí, los puntos que vamos a tratar son análisis detallado del sistema de privilegios, proteger una base de datos, MySQL por supuesto, obtener más información sobre las bases de datos, agilizar los procesos, las consultas que podemos realizar a las tablas de la base de datos, optimizar copias de seguridad de recuperación y bueno, implementación de replicación. Para este video vamos a hacer uso de nuestra consola de comandos para poder ejecutar las distintas consultas. Y sin nada más que decir, comenzamos este video. Bien, entonces vamos a utilizar nuestra consola de comandos. Ingresamos a la instancia local host. Mi usuario, voy a entrar con el usuario, el administrador. Ingresamos nuestra contraseña. Y listo. En esta primera parte de este vídeo vamos a tratar con los privilegios. Ya se había hablado sobre los privilegios y cómo asignar privilegios en unos videos anteriores. Vamos a usar la base de datos de MySQL de esta manera y seleccionamos la consulta a sus tablas. Entonces en la base de datos MySQL encontramos todas esas tablas. Bien, de estas todas esas tablas que nos están mostrando, vamos a destacar a la tabla user, la tabla db, la tabla column_script y la tabla ¿dónde estás? Tablescript. Estas tablas son especiales porque contienen los privilegios que se les pueden asignar o se les tiene asignado un usuario. Por ejemplo, la tabla user es la tabla en donde se puede decidir si un usuario puede conectarse o no al servidor de MySQL o si dispone de privilegios de administrativos. Y la tabla db determina a qué base de datos puede establecer conexión a este usuario. Por su parte, la tabla tablescript determina qué tablas de una base de datos puede utilizar el usuario. Y bueno, la tabla column_script establece qué columnas de la tabla dispone de acceso. Bien, vamos a enfocarnos un poco en la tabla users y vamos a hacerle un descript user. Aquí lo vemos y nos va a mostrar el siguiente resultado. Bueno, y el resultado nos va a mostrar el esquema de la tabla users, una cantidad de columnas que vemos aquí. Vemos aquí justo aquí en la columna dice tipo type, vemos que enum n y y. Esto se refiere a que si un usuario se le ha concedido ese determinado privilegio, por ejemplo el select o insert update, se mostrará y. De lo contrario, n. Todos estos campos que se han asignado en los valores serán como resultado de las sentencias en grants, ¿no? Las que ya hemos visto anteriormente, en las que separados por comas se podían asignar distintos privilegios. Vemos también aquí, justo acá, nos muestra el user y el password del usuario. Por su parte, en la tabla db, el esquema nos muestra los privilegios
para que un usuario pueda acceder o no a una determinada base de datos. Los privilegios enumerados en esta tabla se aplican a cualquier base de datos designada en una fila dada. Vemos que similar a la tabla user, tenemos acá tipos de datos num en los cuales pueden ser n como y. Para las siguientes tablas que vamos a trabajar o que vamos a describir son tables prep y columns prep, en los cuales vemos que tienen un esquema bastante distinto a las otras tablas que hemos visto, como el db o el users. Estas tablas, los privilegios están separados por comas, como vemos acá en el tipo set, select, insert, update, delete, entre otros. De igual manera columns prep. Estos privilegios en estas tablas van a estar a nivel de tabla y bueno, funcionan de igual manera como user, db. La diferencia es que suministran privilegios para tablas de una base de datos y para las columnas de las tablas en concreto, ¿no? Respectivamente. Para no profundizar mucho en esto, diremos que esta fila, la columna grantor, lo que nos va a permitir es identificar a qué usuario concedió ese permiso o el privilegio al otro usuario, ¿no? Al que tenga ese permiso. Y la columna timestamp, tanto de table script o column script, nos da la información de la fecha y la hora en la cual se concedió el permiso o el privilegio. Entonces, ya mencionadas estas tablas, bueno, al menos las que contienen los privilegios, lo que hace MySQL cada momento cuando establecemos una conexión o realizamos una determinada consulta es verificar antes de conectarnos, es verificar la conexión en estas tablas, ¿no? Sobre todo en la tabla DB, para luego, una vez ya accedido a la base, al sistema, si quisiéramos realizar alguna consulta, tendrá que verificar la solicitud, volver a estas tablas de privilegios, en la cual consultaría si tiene o no ese privilegio el usuario para determinar esa consulta. En sí, el orden sería el siguiente, ¿no? En primer lugar, el sistema lo que hará es comprobar los privilegios globales dentro de la tabla user. Si no resultan suficientes, las comprueba dentro de la tabla db. Si no se disponen esos privilegios necesarios en dicho nivel, MySQL tendrá que examinar la tabla tables prep, y si no basta con eso, examinará la tabla columns prep. Bueno, entonces ya que conocemos esta tabla, pues ya quizás no quisiéramos utilizar esa sentencia grad, la columna, los privilegios para determinado usuario en determinadas tablas. Podemos hacerlo manualmente, simplemente podemos ingresar, por ejemplo, acá a nuestra tabla DB. En este momento voy a jugar un poco con el usuario Marcos. En select prep le voy a poner n. Simplemente le damos a aplicar y aplicar. Finish. Ahora Marcos ya no tiene el privilegio de poder seleccionar tablas, pero MySQL no se cuenta así del todo cuando cambiamos manualmente estas tablas, ¿no? Los privilegios. Para eso lo lograremos utilizando esta sentencia flush, para poder actualizar estos privilegios, ¿no? O hacerle notar a MySQL que hemos modificado los privilegios para un determinado usuario. Aplicamos, nos muestra aquí consulta exitosa. Vamos a iniciar sesión con Marcos. Y bueno, Marcos solamente tiene acceso, yo lo había creado, entonces no tiene nada que ver, yo lo había creado con acceso simplemente a test. Usamos test y vamos test, mi tabla test tiene mi base de datos test tiene una tabla llamada estructura. Voy a intentar seleccionar los datos que estuviesen en estructura.
Y al intentar ejecutar nos dice, justo aquí abajo nos dice el error en 1142, podemos buscar ese error y nos dice acceso denegado, comando denegado para el usuario Marcos para el servicio localhost en la tabla para la tabla estructura. Si volvemos a modificar volvemos a su valor original, Marcos, ya no n sino y, le damos a aplicar, aplicar, finish, le damos flush, ejecutamos, nos muestra y accedemos a Marcos. Bueno, el select se realiza de manera normal, nos muestra sus determinadas columnas, sus filas, entre otras. Entonces ese sería una variación, ¿no?, para nuestra sentencia, ¿no? Grant concediendo permisos de select y insert, o si no el revoke en determinadas para esta sentencia, ¿no?, el revoke o tanto el grant, en los cuales quitábamos o actualizábamos determinados privilegios para algún usuario. Lo podemos hacer ahora manualmente desde nuestra tabla en DB. Bueno, dijimos también que hablaríamos de esto como esto de proteger la base de datos en este caso MySQL. Entre los distintos consejos, miles de consejos que se puede dar para proteger base de datos, y que nos tomaría todo varios videos quizás, diremos que podríamos configurar para ejecutarse dentro de nuestro servidor esto de cortafuegos. De esta manera podemos evitar conexiones precedentes de equipos no autorizados. Comprobaríamos si se puede conectarse desde el exterior a un servidor, a nuestro servidor, a través del puerto, el predeterminado es el 3306, el cual debería estar cerrado por el cortafuegos. Tendríamos que cambiar las contraseñas periódicamente, sobre todo la de los usuarios administradores. También tendríamos que recordar que las contraseñas tendrían que ser una combinación de números y letras. Y si almacenamos las contraseñas dentro de algunos archivos, tendríamos que asegurarnos de que estos archivos puedan verlos simplemente solo y únicamente estos usuarios. Tenemos que decir también que no se debe almacenar las contraseñas en forma de texto dentro de una base de datos. Muchas veces se ha visto esto. Las contraseñas en MySQL no se almacenan de esta forma. Para esto podemos cifrar las contraseñas utilizando la función SHA-1 de MySQL, y de esta manera tendríamos que volver a usar esta función para poder loguearnos o tener acceso a la base de datos. Esto de los privilegios también tiene que ver mucho con la seguridad en la base de datos, de la protección. No debemos conceder más privilegios a un usuario a menos que sea necesario. Y como ya sabemos, ya hemos visto las tablas, podemos estar consultando estas tablas, user, table script, column script, DB, para poder estar verificando estos privilegios para los usuarios. Por lo general no debemos conceder privilegios tales como el process, el file, el shutdown o el reload a ningún usuario que no sea administrador, a menos que sea completamente o urgentemente necesario. Por ejemplo, el privilegio process lo que va a hacer es que nos permite ver qué es lo que están haciendo o escribiendo otros usuarios, incluidas sus contraseñas, por supuesto. El privilegio file nos va a permitir leer y escribir archivos desde y hasta el sistema operativo. El privilegio grant nos va a permitir conceder o compartir determinados privilegios a otros usuarios. Y podemos aumentar mucho más la seguridad de nuestra base de datos utilizando direcciones IP en lugar de dominios, en lugar de nombres de dominio, ¿verdad? Esta medida nos podría evitar errores o intrusos en nuestra DNS.
Y bueno, entonces acá vemos otra manera de ver los privilegios de un determinado usuario. Vemos show grant for el nombre del usuario y vemos que nos muestra la sentencia en sí para poder asignar estos privilegios al usuario. Vemos acá el grant select update delete en la tabla test para Marcos with grant option. Y acá de igual manera identify by la contraseña descifrada. Esta instrucción, el show grants, se agregó en la versión 3.23.4 de MySQL. Si tiene versiones anteriores, claro que no funcionarán. Acá vemos un conjunto de instrucciones show. En realidad son variaciones nada más. Vemos que podemos usarlo de distintas maneras: show create procedure, show index, show master status, slave host, entre otros, ¿no? Entonces acá podemos en la misma página de MySQL podemos estudiar cada una de ellas. Hasta el momento hemos trabajado con Script para visualizar el esquema que podría atender una determinada tabla. Sin embargo, existe otra instrucción la cual nos va a permitir estudiar mucho más a profundo una tabla. Esta instrucción es explain, el cual nos va a permitir similar. Tiene dos formas de utilizarla. La primera, el resultado va a ser muy similar a Describe. Y la segunda forma de utilizar explain, su segunda forma de usarlo es anteponiéndolo antes de una determinada consulta. Por ejemplo, aquí estamos consultando. Esta es una consulta que hemos realizado anteriormente, en la cual evaluábamos los distintos campos de distintas tablas, teniendo en cuenta las llaves primarias y determinando de que el título del libro tenga la palabra Java. Antes de esa consulta, junto con esa consulta, ponemos la palabra explain y el resultado será el siguiente. Este tipo de instrucciones lo podemos ejecutar cuando para consultas complejas, muy complejas, o cuando por ejemplo el resultado no es el esperado o quizás tarda mucho en traernos la respuesta. Bueno, hemos tenido el resultado, pero no conocemos hasta el momento para qué sirve determinados valores que puedan tener esas columnas. Comencemos por el select type. Esta columna puede tener distintos valores, tales como los que vemos aquí, enumerados, enlistados. Puede ser simple, primario, de unión, de dependencia, unión de dependencia, una subconsulta de dependiente o una derivada. La simple es para consultas select, ¿no? Como lo que hemos hecho ahora. La primera, primary, es para consultas externas en las que se utilizan subconsultas y uniones. Unión es para la segunda o siguiente consulta de una unión. Unión dependiente es para lo mismo que unión, pero en la que la subconsulta depende de la consulta principal. Subconsulta es una subconsulta interna para subconsultas internas. Subquery dependent es para subconsultas en la que la subconsulta depende de la consulta principal. Y derivado es para subconsultas que utiliza la cláusula from. Y estos son los posibles valores para el campo tipo. Pues el cons eqref, ref or null, index merge y unix, una subconsulta única, subconsulta de índice, un rango, una subconsulta de índice. Cons o system es cuando la tabla se va a leer por una sola vez. Esto ocurre cuando la tabla consta simplemente de una sola fila.
EQREF es para cada conjunto de filas del resto de tablas de la combinación. Leemos una fila de esta tabla. Utilizaremos o nos mostrará ref y cuando la consulta sea para cada conjunto de filas del resto de las tablas de la combinación. Se va a leer un conjunto de filas de esta tabla que coinciden en su totalidad. Ref or null, bueno, es lo mismo que ref, a diferencia que busca también filas que sean null. Index merge nos va a permitir realizar una optimización específica en las combinaciones de índices. Unique subquery va a aparecer cuando algunas subconsultas contienen la instrucción in, en las cuales se devuelve una fila exclusiva. La instrucción o el valor index subquery es similar a unique subquery, pero que se utiliza con subconsultas indexadas no exclusivas. Y aparecerá rango o range cuando para cada conjunto completo de filas del resto de las tablas de la combinación se va a leer un conjunto de filas de esta tabla incluidas en un rango dado. Index se va o va a aparecer cuando se examina índices completos, y acá me faltó uno que es all, que se examinan todas las filas de la tabla. La columna rows que vemos ahí nos va a permitir o nos va a indicar las combinaciones, la enumeración de las combinaciones aproximadamente del número de filas de la tabla que deben examinarse para realizar esa combinación. Y si multiplicamos estos números, lo que se va a obtener es el número total de filas que se examinan para llevar a cabo toda la consulta. El campo possible case recoge las claves que MySQL podría utilizar para combinar las tablas. En este caso son las primarias. La columna case nos va a dar para evaluar las claves que se utilizan o que MySQL utiliza, o las cuales pueden ser nulas de igual manera si no se ha utilizado ninguna clave. Vemos que aunque la tabla pedidos y libros tienen sus claves primarias, no se han utilizado, vemos valores nulos, si no se han utilizado para esta consulta. La columna keylen nos va a indicar la longitud que tiene la clave utilizada. La columna ref nos va a mostrar las columnas utilizadas con la clave para seleccionar las filas de la tabla. Y por último la columna extra nos va a indicar cualquier otra información sobre cómo se establece la combinación. Entre los posibles valores que podemos encontrar en esta columna están distinct, not exist, range checked, tenemos el using file sort, el using index, el using temporary o el using where. Distinct es para cuando se encuentre la primera fila que coincide, MySQL va a dejar de buscar las siguientes filas. Not exist nos va a permitir realizar una consulta que sea optimizado para utilizar el left join. El range checked nos va a permitir simplemente intentar buscar el mejor índice. El file sort nos va a permitir realizar dos barridos para ordenar los datos. No se recomienda porque va a ser sumamente lento. El using index es cuando toda la información de la tabla procede del índice, es decir, no se examinan las filas. El using temporary es cuando es necesario crear una tabla temporal para ejecutar esta consulta. Using where se utiliza es cuando se ha utilizado la cláusula where para seleccionar las filas. Bueno, hay varias formas de solucionar los problemas descubiertos por Explain.
podemos comprobar los tipos de columnas y asegurarnos de que son iguales. También podemos fijarnos en el ancho de las columnas. También los índices no se pueden utilizar para comparar columnas si tienen diferentes anchos. Y para evitar estos problemas tendríamos que cambiar el tipo de columna de forma que coincidan. Si tenemos una columna que está siendo utilizada por Cloudflare, le resulta idónea para su indexación, crear un nuevo índice para ella con ayuda de instrucción alter table, como se ve en pantalla. Alter table, el nombre de la tabla; index, el nombre de la columna. ¿Por qué agregar índices? En sí, el índice por defecto sería la clave primaria de una tabla, pero si tuviésemos que realizar múltiples constantemente a una determinada columna de la tabla, ¿por qué crearle un índice y así agilizar estas consultas, ¿no? Es aconsejable para optimizar nuestra base de datos que todos los elementos de la base de datos tengan el menor tamaño posible. Para eso debemos evitar utilizar columnas de longitud variable, tales como el chart, el text, el bar chart, el text y el blob. Para eso tenemos que utilizar campos de longitud física, que resultará mucho más fácil, mucho más rápidas al utilizarlas, aunque absorban un poco más de espacio. Uno de estos ejemplos puede ser el chart. Ahora, optimizaremos las tablas. ¿Por qué optimizar tablas si solo almacenan datos? Quizás pueda preguntarse de cada uno de ustedes. Pero lo que pasa es que cuando utilizamos tablas durante un largo periodo, los datos pueden fragmentarse al procesar las actualizaciones, eliminaciones, de datos. Como consecuencia, el proceso de búsqueda puede alargarse. Para eso vamos a utilizar una instrucción. Para eso utilizamos la instrucción optimize table, el nombre de nuestra tabla, pedidos en este caso. Y con esta instrucción lograremos defragmentar esos datos. También es recomendable utilizar valores predeterminados. Siempre que resulte posible, hay que utilizar estos valores predeterminados e insertar únicamente los datos que difieren de los predeterminados. De esta forma se reduciría el tiempo que tarda la instrucción insert en ejecutarse. Bien, entonces lo siguiente a realizar es nuestras copias de seguridad de nuestra base de datos que podamos tener. Y para ello tenemos dos maneras de poder hacerlo. Una es simplemente bloqueando todas las tablas de nuestra base de datos o las que nosotros seleccionemos. Lo lograremos gracias a esta sintaxis: look tables, el nombre de nuestra tabla, el tipo de bloqueo, bueno, si quisiéramos bloquear otras tablas, coma y el nombre de las otras y sus tipos de bloqueo. Ahora, los tipos de bloqueos que podemos tener, como ven aquí abajo, tenemos el read, pero también podemos tener el write. Pero para trabajar con P de seguridad, eso necesitaremos el bloqueo tipo read. Y si ejecutamos esta sentencia, nos tendría que aparecer esto, pero para indicarle o hacer notar estos cambios, tendríamos que ejecutar otro comando que sería el de flush tables. Bueno, y entonces ejecutando flush tables lograremos asegurarnos de que los cambios efectuados en los índices se escriben en el disco antes de realizar nuestra copia de seguridad. Otra forma de realizar nuestra copia de seguridad sería utilizando nuestra consola de comandos y ejecutando MySQL dump nuestro usuario, nuestra contraseña y el nombre de la base de datos a realizar la copia de seguridad. Y acá, justo después del mayor que, poner el nombre físico que tendría nuestro archivo con la extensión .sql. Este sería la sintaxis. Y la tendríamos que ejecutar de esta manera. Este sería un ejemplo, usuario root, contraseña root, mi base de datos acme, y bueno, mi archivo se llamará copia de seguridad.sql.
Si no quisiéramos exponer nuestra contraseña justo aquí, lo recomendable sería poner entonces menos guión P para luego ponerlo nuestra contraseña antes de realizar la copia de seguridad y mostrándose como en formato de asteriscos. Para recuperar nuestra copia de seguridad solo basta con casi usar la misma sintaxis, a diferencia que el mayor que se reemplazará por el menor que, y tendríamos que indicar el nombre de nuestro archivo. Ojo que el nombre del archivo en sí no siempre tendríamos que poner el nombre del archivo, tendríamos que poner la ruta en donde está nuestro archivo, toda la ruta completa justo aquí. Usuario, contraseña y bueno, MySQL. Aquí justo también MySQL. Ese sería el ejemplo. Root en mi copia de seguridad. Si tenemos como dice acá, una versión de MySQL moderna y bueno, la base de datos fue realizada en una antigua, tendremos que añadir estos atributos adicionales, ¿no? --skip, -opt, en el cual nos desactivaría algunas opciones modernas incompatibles, como vimos ahí. Bueno, y para realizar más de una base de datos, copia de seguridad de más de una base de datos, simplemente lo separamos por espacios y nombre de nuestra base de datos 1, el 2, el 3, con la misma sintaxis. Pero bueno, si nosotros no quisiéramos utilizar estos comandos, podríamos simplemente realizarlo en Data Export, utilizando nuestro asistente, colocando nuestra contraseña para seguridad. Justo aquí elegiríamos nuestra base de datos a realizar la backup. Vemos que mi base de datos simplemente tiene una tabla. Y bueno, la ruta, nombre le colocamos y guardamos. Acá marcamos estas dos opciones. Acá simplemente para omitir los datos, volcado. Bueno, con esto basta. Procedemos a realizar la copia de seguridad. Nos vuelve a pedir la contraseña. Y nos dice que ya ha finalizado. Y si todo ha salido correctamente, tendríamos en mi caso el escritorio. Bueno, entonces para importarlo podremos seleccionarlo desde aquí, Data Import, le voy con la contraseña. Voy a eliminar la base de datos que tenía. Y con eso basta. Ahora tendremos que elegir la ruta donde está nuestra backup. Vemos cómo nos reconoce. Solo nos basta darle Start Import. Nos vuelve a pedir la contraseña. Y con eso basta. Vemos que aún no se muestra. Tendremos que indicarle a MySQL que se ha realizado la importación con un refresh y vemos ya nuestra base de datos restaurada. ¿Y en qué trata la backup? ¿Qué podemos encontrar en la backup? Averigüémoslo dando doble clic en ese archivo y acá nos muestra todo el código. Aunque no es mucho, no tenía casi nada de esta base de datos. Bueno, simplemente una tabla y algunos registros. Podemos verificar, analizar cada uno de nosotros este código, ¿no? Buscando para qué sirve. Y así de esa manera podremos hasta crear nosotros mismos nuestra base, nuestra backup. Bueno, eso sería todo eso, ¿no? Ahora pasaremos a esta de la replicación, implementar la replicación. La replicación no es más que una tecnología que nos permite disponer de varios servidores y base de datos para procesar los mismos datos. Lo que sería un punto a favor, ¿no? Porque
compartiríamos la carga y mejoraríamos la fiabilidad del sistema. En sí, la arquitectura que tendría sería seleccionar un servidor principal. A este tendríamos que añadirle otros diferentes servidores secundarios, ¿no? O los que serían los dependientes. Bueno, y para lograr esto tendremos que configurar un archivo de nuestro servidor. Por lo general con la extensión .ini o .cnf. Tanto para nuestro servidor principal como el de los secundarios. Nuestro servidor principal necesitará de los parámetros que voy a mostrar. Nos vamos a mi archivo. Y bueno, este es mi archivo .ini, en el cual vemos una serie de mensajes en sí que están comentadas. Nosotros utilizaremos el server ID. Justo aquí lo quitaremos este asterisco. Podríamos ponerle aquí, justo aquí, el valor de 1. Y bueno, nuestros servidores dependientes tendrían que tendrán valores como el 2 o el 3. Acá también hay una línea comentada, el cual nos va a servir mucho, el log bin. Este nos va a permitir activar el registro binario, el cual debería estar activado. Ahora, lo que nos falta para lograr todo esto es que nuestro servidor principal tendríamos que crear un usuario con el cual los secundarios, los servidores secundarios utilizarán para conectarse. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a nuestro espacio de instrucciones. Bueno, entonces tendríamos que asignarle el privilegio de replication slave para todas las bases de datos, y al mismo instante vamos a crear nuestro usuario. Bueno, y evidentemente la contraseña podríamos cambiarla por otra que sea entre mezclas de caracteres especiales, números y letras mayúsculas, entre otros. Bueno, entonces lo creamos, ejecutamos, se ha realizado correctamente. Ahora nos faltaría configurar por parte de nuestros servidores secundarios. Tendríamos que ponerle toda esta sentencia change master to el nombre de nuestro servidor, el usuario, la contraseña con el cual vamos a iniciar acceder, master log file, el master log post y iniciar el estado, ¿no? de esclavo. Para ver el estado del servidor maestro tendremos que ejecutar el show master status, y para realizar la carga de datos desde el servidor principal tendremos que ejecutar el load data from master. Para más información podemos consultar la misma página de MySQL, y aquí vemos información completa de cómo montar esta replicación. Vemos aquí lo que dijimos, ¿no? En flush tables and read look para bloquear nuestras tablas con lo que respecta a ejecuciones de lectura. Vemos que acá también nos indica crear nuestro usuario con el cual se va a acceder al servidor principal. El show master status para ver el estado. Luego realizaríamos el unlock tables. Bueno, esto acá también vemos cómo nos indica que tendremos que editar el punto .ini, sobre todo el log bin, y asignarle MySQL bin y server ID. Tenemos que 1 para el server master o 2 para los esclavos. Información completamente muy detallada aquí. Vemos acá también ejecuta los siguientes comandos en el esclavo, reemplazando los valores de opciones para los valores relevantes de su sistema. Vemos acá también tenemos que poner el nombre del servidor, el usuario, la contraseña, el nombre de nuestro archivo para los logs, y darle start slave para el arranque del flujo del esclavo.
acá pueden encontrar mucho más detallado. Y bueno, entonces de esta manera finalizo este vídeo, en el cual hemos hablado muchas cosas, pero en general ha sido de la administración de MySQL. Para el próximo vídeo que realizaré, tomaré como tema una programación avanzada de MySQL. Eh, Hablaremos también un poco más, continuaremos hablando sobre esto, lo que estamos hablando, la replicación. ¿Qué tal si vamos a también hablar un poco de las transacciones? Bueno, claves secundarias. También tomaremos esto de los procedimientos almacenados. A ver qué más, motores de almacenamiento. Bueno, para el próximo video todos esos temas, quizás algo más. Entonces conmigo será hasta una siguiente oportunidad.